arteriales mayores al 60% van a dar alteraciones hemodinámicas. Es sabido. Oclusiones venosas mayores al 80% dan alteraciones hemodinámicas. Y vamos a ver la importancia de estas consideraciones. Estenosis mayores al 60% distales deben corregirse previamente antes de pensar en trasplante. Y ahora veamos el por qué. Estenosis femoral no contraindica trasplante y estenosis de la ilíaca sí contraindica. Y veamos esta situación. Número 1, tenemos que saber que el trasplante renal, ¿no es cierto?, no es sacar el riñón de ese hueco de acá y poner nuevamente uno en este hueco, porque no es así, ¿no es cierto?, que el trasplante renal lo ponemos en la fosa ilíaca, ¿no es cierto? Entonces, el riñón trasplantado entra aquí y en una posición horizontalizada, ¿no? Entonces, ¿dónde hacemos la inserción de la arteria renal? En la arteria ilíaca. No es que volvamos otra vez a insertarla ahí allá en la aorta, entonces va a la ilíaca. Por eso es que, ¿no es cierto?, debe estar bien, ¿no es cierto?, debe estar bien la arteria ilíaca, ¿no es cierto? Entonces, por eso dice, estenosis mayores al 60% distales tienen que corregirse previamente para pensar en hacer un trasplante. Si hay oclusiones, placas de ateroma, entonces considerable o lesión muy importante a tal punto que la lesión produjo aneurisma posterior a una estenosis, entonces se debe pensar en hacer en el otro lado. Pero la ubicación, la localización de trasplante renal siempre va a ser en el lado derecho, ¿sí? Por cuestiones anatómicas y hemodinámicas, ¿cierto? Entonces, ¿qué más? Y luego te dice que estenosis de la femoral no contraindica trasplante, y es cierto, ¿no es cierto? Porque la arteria femoral, por más que haya una lesión, recuerden que la arteria, ¿no es cierto?, el problema va desde la estenosis para abajo, ¿no? Salvo que sea una estenosis importante, en este caso aquí nos dice 4, ¿no? Salvo que la estenosis sea mayor a 80%, puede repercutir hacia arriba, pero cuando la estenosis es menor a 60%, hacia abajo habrá problemas, modificación hemodinámica, pero hacia arriba no, ¿ok? Y estenosis ilíaca, por supuesto que sí contraindica trasplante, por lo que vamos a decir que el trasplante va a la ilíaca. Cuando estés haciendo la evaluación de trasplante te van a pedir que hagas una ecografía abdominal general. Dentro de esa ecografía abdominal general tenés que tener esas consideraciones como las que ya hemos hablado hace un momento. Hay un dolor en la región epigástrica, ¿no es cierto? Hay un dolor de angina que es un tipo de angina postprandial, entonces deberíamos de pensar que tal vez hay una alteración hemodinámica en el sistema mesentérico. Entonces, por eso es que vamos a tener que hacer una evaluación de la arteria mesentérica, del tronco celíaco, previo a una situación pensada en trasplante, ¿sí? Esto ya lo hemos visto ondas trifásicas en ayuno prolongado. ¿En dónde? En la mesentérica. Y ondas bifásicas postprandial o en isquemia mesentérica. Entonces, mucho cuidado, ¿no? Entonces, veamos un flujo bifásico y con dolor, con una intensidad marcada, entonces pensar en que tal vez estamos frente a una isquemia mesentérica, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Tenemos que hacer una evaluación de la aorta distal, ¿no es cierto?, donde se da la bifurcación. Entonces la aorta distal es parte de la rutina de una ecografía abdominal, no, es parte de un estudio aortoiliaco, pero a mí no me pidieron una aorta ilíaca, me pidieron una ecografía renal. Entonces tampoco es, entonces ¿dónde entra eso en la nebulosa? Porque ni me han pedido un Doppler aorta ilíaco, ¿no es cierto? Ni tampoco entra dentro de mi rutina de abdominal. Por eso es que mi sugerencia, ¿no es cierto?, mi punto de vista, mi POV, ¿no es cierto?, es que acostúmbrense a hacer, ¿no es cierto?, dentro de la rutina de ecografía abdominal, la evaluación de la bifurcación de la aorta abdominal, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Porque el 80% de las lesiones ilíacas están en esta topografía de la bifurcación, o sea, cuando está bifurcada, ¿no? Estenosis mayores al 60% de la corriente, bueno, ya lo hemos hablado. Arterias ilíacas 1.5 de diámetro para adelante, ya la vamos a considerar como ilíacas que consideramos 1.5 centímetros en adelante. Aneurisma, ¿cierto? Y en arteria aorta mayores a
mayores a 3. Y consideraciones especiales, aquellas que van de 2.6 a 2.9, que deberíamos considerarlas como ectasia aórtica, ¿cierto? Entonces, por eso la importancia de esta evaluación. Ayer, ¿qué pensarían de una paciente que usted le está haciendo una evaluación ecográfica? No me acuerdo si tiene 38 o 39 años. Prácticamente debe ser la más pelada que nosotros estamos acá. Probablemente. ¿Es cierto? Probablemente. No, doctor, el único viejo que usted. Y tirarle placas calcificadas ya en la aorta. Viejo, ¿de qué estamos hablando? Es una patología congénita, ¿cierto? Que es propensa a formar placas de ateroma, ¿cierto? Una predisposición familiar, o es que ha sido subido un desorden desde su niñez, ¿no es cierto? Porque tiene placas, inclusive hasta calcificadas y en difuso en toda la aorta abdominal. Entonces, si tenemos ateromatosis difusa en la aorta abdominal, pues la sugerencia fue, ¿no es cierto?, ¿no?, realizar un estudio, ¿no es cierto?, Doppler de vasos de cuello, topografía de soporte, pero no sé cómo usted se considera, pero de soporte. De soporte. Estoy en mi punto. Ok, en su punto caramelo, de soporte más o menos, ¿sí? Y entonces vale la pena. Fíjate que se iba sin una aclaración de cómo está su aorta, nadie más se lo iba a decir, ¿no? Entonces ya ahí empezó a decir, mire, y ahí le dije, ¿no? Mire, ¿sabes que necesita hacerse una ecografía del vaso de cuello por esta situación que me... y le cuento, mi papá murió de infarto. Le cuento, mi hermano murió de infarto. Vieja acete, digamos, ¿no? Acete, ¿no? Entonces, más o menos, a ver, en predisposición familiar. No, la que subía su estado, no era esa. La que subía mi estado es una placa en carótida, no en aorta. ¿Sí? Bonita y más clarita. Entonces eso. ¿Qué más nos piden hacer una evaluación previa al trasplante renal? Las de rutina, vejiga, ¿no es cierto? Cómo estamos esos jets ureterales, ¿no es cierto? Entonces recuerden que nosotros tenemos que evaluar simetría en 3, ¿no es cierto? Que tiene que ser simétrico en cuanto en frecuencia de aparición, en angulación y potencia. Esas son las 3 simetrías que tendría que tener un jet ureteral. Entonces, frecuencia de aparición, ¿cuánto es normal? Los dos salen al mismo tiempo, uno sale después de otro. ¿Cómo es? ¿Qué es normal? ¿Qué consideramos como normal? Porque ustedes alguna vez han visto jets, o pueden ir todos los días, por último, ¿no es cierto? Pero ¿cuándo consideran normal? ¿O cuándo consideran patológico? Lo que le llevaría a quizás evaluar la función renal del que está más retrasado, digamos, ¿no es cierto? ¿Cuándo? ¿Cuánto es lo normal? Ajá. Puede ser que salga uno y después el segundo, o más se puede esperar hasta que yo sé 2 minutos que salga ya el otro. No he visto ese protocolo en cuanto a tiempo de espera. He visto a tiempo de aparición de uno respecto al otro. Pero el protocolo de tiempo de espera en minutos no lo he visto. Puede tener los 2 puntos, pero si tarda mucho ya patológico más de un minuto. Sale 3 veces de un lado y del otro lado. Igual también. 5 para mujer, 3 para hombre. Eso es lo que tienen que tener. ¿Sí? 5 para mujer, 3 para hombre. 5 salieron del lado derecho, 1 de la izquierda, hasta 5, normal. ¿Sí? Para el hombre, 1, 2, 3, salió de recién el otro. Hasta ahí es normal. Si retrasa más, entonces hay que investigar la situación. ¿Sí? Ok, muy bien. Entonces, ¿por qué razón necesitamos saber eso, cierto? Necesitamos saber por qué el ¿Por qué 5 pasa. para mujeres y por qué 3 para los hombres? Tarea para el caso. Tarea para el caso. Ese ChatGPT. Entonces, porque el ureter va a ser reimplantado, ¿no es cierto? Entonces, hay que ver también lesiones de vejiga, ¿no es cierto? Ese famoso corte que les decíamos, ¿no es cierto? Que en algunos pacientes da para ver
desde de las arterias renales hasta las bifurcaciones de las iliacas, ¿está? Para ver. En otros pacientes no es cierto, solamente podemos ver la aorta y hacer por separado el renal y por separado la bifurcación de las ilíacas. Entonces, pero en algunos pacientes que es flaquito da para ver completo, ¿no? La bifurcación de las ilíacas y allá arriba la salida de la renal, ¿sí? Entonces es parte del protocolo. No se preocupen que, como les digo, ya les voy a pasar cada fotito que tiene que ir en su informe cuando estemos haciendo un Doppler renal y un Doppler de riñón trasplantado, ¿ok? O previo al trasplante. Entonces, muy bien, ¿qué es lo que tenemos que evaluar? Evaluación en el trasplante. Evaluación de la anastomosis arterial y venosa, evaluación de las arterias y venas ilíacas comunes, evaluación de la vascularización intrarrenal, cálculo del índice ilíaco-renal. ¿Por qué razón ilíaco-renal? Porque ya no está en la aorta, ¿no es cierto? Entonces, en vez de ser aorto-renal, ahora se llama ilíaco-renal, porque está implantada en el ilíaco. Y evaluación del IR en las arterias intrarrenales. La literatura, déjame ver si lo tenemos. No lo tenemos. Y queda pendiente, por favor, que me hagan un recuerdo. Si tenemos algún grupo por ahí, y si no, igual incluyen a lo que tengan. Háganme recuerdo que me falta pasarles, por ejemplo, cómo sería el comportamiento hemodinámico en las primeras 24 horas de trasplante. ¿Cómo sería el comportamiento hemodinámico en las primeras 48 horas de trasplante? Porque va a variar, por si acaso. Porque ahorita tenemos en la cabecita, el doctor nos dijo que la arteria renal no tiene que ser más de 0,7, porque si está más de 0,7 hay problemas, ¿no ven? Hace rato les dije que una arteria interlobulares no tendría que ser más de 0,58, ¿no es cierto? Claro, exacto, ¿no? Sin embargo, para un riñón de recién trasplantado, usted puede todavía ver resistencia más alta que esa y no preocuparse. Entonces, ¿hasta cuánto deben de ser eso? Entonces, hay un protocolo, 24 horas, 48 horas y luego una semana y así por delante, ¿sí? ¿Ese Entonces, protocolo se lo va a pasar? sí, señora, no lo tengo en la diapositiva, pero me hacen acuerdo, por favor, para que se lo pase, ¿ya? Entonces, eso, me hacen acuerdo, ¿sí? Entonces, ahora, lo que sí es indiscutible que cuando nosotros pasemos 24 horas del trasplante y tengamos índices de resistividad mayores a 0,85, significa que hay un rechazo agudo. Eso sí es indiscutible. ¿No? 0,85 es un rechazo agudo, porque más adelante evaluarlo cada vez más fuerte el índice de resistencia y por último exclusión, o sea, no consiguió aceptarlo al riñoncito. ¿Ok? Entonces eso. Pero hay un protocolo, como digo, secuencial que se hace de acuerdo a la evolución postquirúrgica, ¿ya? Entonces eso. Y lo mismo, ahí está, ¿cierto? En vez ahora de hacer renal, aorto renal, ahora hacemos ilíaco renal, ¿cierto? Ahí está. Entonces, pico de velocidad sistólica de la arteria renal dividido pico de la velocidad sistólica de la ilíaca, que tiene que ser menor a 3, ¿ok? Entonces, cuando estamos pensando que es normal, ¿qué podríamos considerar como complicaciones transplante? En la anterior, a ver, por favor, ¿por qué marca la arteria? Si está con pico menor, Pico de velocidad sistólica. Perdón. Entonces, complicaciones post-trasplante, ¿qué podríamos tener? Entonces, cálculos, hematomas, infecciones, abscesos, todo lo que cualquier acto quirúrgico vaya a dar, ¿cierto? Excepto los cálculos, no los cálculos, ¿no? Son exclusivos para la veterinaria, ¿cierto? Disfunción del hígado, entonces podemos tener una necrosis tubular aguda, o sea, en una área que puede ser confundido con infarto también de esa zona, que puede estar concomitante, entonces una zona de infarto, una zona que se trombosó, ¿no es cierto? Y un pedazo del riñoncito no está siendo vascularizado, que puede ocuparnos frente a esa situación y obviamente rechazo. Complicaciones vasculares, estenosis arterial renal, por el mismo hecho de la cicatrización, durante se esté dando la cicatrización, puede haber una estenosis a nivel de la cicatriz del interno, ¿ok? Isquemia, infarto, fístulas arteriovenosas, falsos aneurismas y trombosis de la vena renal. Entonces, aquí lo que estamos viendo, un IR normal, y aquí, ¿qué estamos viendo? Inclusive invertido, ¿no es cierto? Entonces, un total rechazo, ¿no? Y por último, creo que hasta el mismo aspecto del riñón, creo que es obvio, ¿no? Entonces está totalmente ecogénico ese riñón, ¿cierto?
Muy bien, a esto era lo que nos referíamos con isquemias focales, ¿no es cierto? Entonces, hay área de hipoperfusión, tal vez una área de infarto, una necrosis tubular en esa topografía que no te genera mateamiento doble. Entonces, la perfusión cortical va a depender de la integridad de la microcirculación. Perfusión cortical, signo más precoz de disfunción del injerto, otorga información pronóstica. Entonces, la perfusión cortical, ¿no es cierto?, es el signo precoz, ¿no es cierto?, que nos indica el pronóstico de ese injerto, de ese trasplante. ¿Okay? Criterios diagnósticos. Entonces, estenosis de arteria renal, velocidad de pico sistólico mayor a 200 o índice renal, ¿no es cierto?, renal ilíaco mayor a 3. Estenosis de arteria renal con stent, picos de velocidad sistólica mayor a 280, índice reno ilíaco mayor a 4. Estenosis de la vena renal, aumento focal de la velocidad o índice sistólico venoso mayor a 3. ¿Con quién la comparamos? Con la vena ilíaca, ¿no es cierto? Porque ya no es con la vena cava, con la vena ilíaca, ¿no es cierto? Y oclusión de la vena renal, ausencia de flujo en la vena renal, aumento del IR a nivel del parénquima, ausencia de diástole o lo que es peor, diástole reversa, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros evaluamos en el nocisto trasplantado. Pero como les digo, hagan de acuerdo que hay un protocolo bonito en cuanto al tiempo de este trasplante que va a llevar, ¿sí? Entonces, eso. Tenemos por ahí, creo que, algo que se llama síndrome compresivo de May-Turner-Cocker, ¿sí? ¿Se acuerdan que hace rato estábamos hablando de síndromes compresivos, ¿no? Uno de ellos ya lo comentamos, el síndrome de cascanueces, el otro no lo comentamos porque no va con nuestra idea de Doppler abdominal, pero es igual muy parecido a ese pequeño jueguito que hicimos del muchachito, ¿no es cierto?, con dolor en la región, que maturi y esas cosas, y que la mamá pensó una estrés. Algo parecido también puede pasar con ese segundo síndrome compresivo que vimos, que era la tercera porción del duodeno, que también pasa por la topografía del ángulo aortomesentérico, y que por la pulsación que hace la aorta con la mesentérica, ¿no es cierto?, lo comprimen a la tercera porción del duodeno. Muy parecido, mismo paciente, delgado, o sea, flaquito, jóvenes, ¿no es cierto?, muy parecido, y nosotros tenemos la idea de que, otra vez, vamos con la mamá y la hija, en este caso el hijo que se fue a probar cosas, ¿no es nuevas, ¿no es cierto?, y en este caso también, hija que se fue a probar cosas nuevas, ¿cierto?, y que salió embarazada. ¿Por qué? Náuseas y vómitos y dolor. Entonces, y en tu hija treceañera, catorceañera, quinceañera, lo primero que vas a pensar va a ser en esto, ¿no es cierto? De la miércoles debes estar embarazada, ¿no es cierto? Y que es lo que tenemos, un síndrome compresivo de la tercera porción del duodeno, llamado síndrome de Wilkie, ¿sí? Entonces, pero no lo tocamos porque ningún criterio no corresponde a nosotros, ¿no es cierto? Pero si quieren anotarlo. Eso. Síndrome aortomesentérico de Wilkie, así es su nombre oficial, de la compresión de la tercera porción del duodeno. Tenemos otro, ¿sí? No voy a tratar de no entrar en detalle, quiero dejárselo de tarea, leanlo, no es muy frecuente, ¿sí? Este síndrome compresivo, pero lo que quiero que entiendan es que va a haber una compresión de la ilíaca común derecha comprimiendo la vena ilíaca común izquierda, ¿no es cierto? ¿Contra quién? Entre, en todo caso, ¿no?, entre el cuerpo vertebral y la arteria, ¿no es cierto? Entonces la van a comprimir a la vena renal. Adivinen cuál es la clínica. Si hay una deficiencia del paso de sangre hacia la vena cava, ¿qué va a pasar? Entonces eso, ¿no? Entonces, y eso es lo... Entonces eso es lo que va a suceder. Pero veámoslo un poco, pero la verdad se los vamos a dejar
como tarea para la casa. ¿Qué dice? Producida por la compresión extrínseca de la vena ilíaca por la vena ilíaca común derecha. Complicaciones de insuficiencia venosa crónica y trombosis venosa por obviedad, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque va a haber algo que está pasando en la famosa triada de Virchow. ¿Quién se acuerda de la triada de Virchow? Un viejito que habló por el 1700, creo, de esa famosa 1800, ¿verdad? Hace 80.000 años atrás. Era un triangulito así, y aquí estaba hipercoagulabilidad, aquí estaba éstasis venosa, y aquí ¿qué estaba? Lesión endotelial. Si yo tengo esas tres cosas, me gano un trombo. ¿Se entendió? Tengo lesión endotelial. Llevamos mamá conmigo. Me voy a chicotear si no les comenté esto. ¿Hablamos de vaciamiento ganglionar? No. ¿Sí o no? Sí, es educar. Bueno, ok. ¿Qué pasaría si hacemos un vaciamiento ganglionar? ¿No es cierto? Y por hallazgos secundarios postquirúrgicos vamos a empezar a ver edema en el miembro. Suponiendo una mastectomía derecha, perdón, izquierda, un vaciamiento ganglionar, y de pronto a la semana, a los días, empieza ese miembro a estar hinchado. ¿Qué es lo que pensamos? Como lesión del sistema linfático, ¿no es cierto? Del drenaje o del sistema venoso, porque están conectados el sistema venoso con el sistema linfático. Entonces, vamos a hacer una ecografía y vemos dónde está la lesión, y ahí la vemos ahí a la vena toda colapsada o con su trombo. ¿No es cierto? No, la vena está normal. Entonces, ¿qué ligamos? Probablemente un sistema linfático, un vaso linfático. ¿No es cierto? Y ahí tenemos el edemota ahí en el miembro. ¿No? Entonces, son complicaciones quirúrgicas de eso, ¿no? De mastectomía radical, con vaciamiento ganglionar. Algo parecido me llama un colega del Hospital Católico. Me dice: doctor, es un pariente político, una pariente política. No entendemos por qué su brazo se hinchó. Ya nada. Hicimos una ecografía, me pedían una ecografía de vasos del cuello. Todo bien, una ecografía de vasos del cuello. Y yo lo que veo en la señora, y eso no me lo comentó, pero tenés que sacarle con tirabuzón muchas veces al paciente. ¿Qué pasó? ¿Saben hasta dónde me la mandaron a la paciente? Me la mandaron hasta con la psicóloga. Fue al neurólogo y fue al psicólogo. ¿Por qué? Porque tuvo dos eventos de pérdida de conciencia, ¿sí? Tuvo dos eventos y, ¿qué más? Y por momentos dice que no se acordaba las cosas, ¿no es cierto? Y por momentos dice que también durante la entrevista con uno de los médicos dice que tuvo como que una conversación incomprensible, como que se perdió el tiempo y esas cosas. Puta madre, volás con el neurólogo, capaz que me la haya mandado con el psiquiatra más, ¿no es cierto? Capaz que no. Adivina que tuvo dos eventos, dos ictus. Tuvo, ¿por qué? Porque tiene una trombosis en la vena yugular interna. Y como no hay una trombosis, no está consiguiendo el paso de sangre, y adivina qué tenía. El brazo estaba empezando a hincharse. Y adivina qué más tenía, estaba empezando a tener circulación colateral, tenía las venitas superficiales aquí empezando a aparecer. Eso es clínica de trombosis. O sea, ¿será que es tan difícil? ¿No? Vamos a ver su tetín, mi señora, digamos, a ver, ¿será que es tan difícil, digamos? Creo que nos estamos olvidando mucho de clínica, no sé, vieron, pero no sé, y ahí le hacemos y la vena yugular, entonces vamos a, ¿quién está llamando? Dice Laura no está, ¿no? Laura le contestamos más tarde. Entonces eso, y ahí está, ¿no? Fíjate que muchos autores hablaron de ese síndrome, ¿no es cierto? Montonera, y Mike Turner, y el otro, ¿dónde está Coque? ¿Está Coque por ahí o no? Aquí está.
Mike Turner y Cocker. Uno lo descubrió en un cadáver y el otro lo descubrió en los síntomas, así que por eso están fusionados. Algunos lo conocen como Mike Turner, algunos lo conocen como Cocker, otros lo conocen como síndrome de Mike Turner-Cocker, ¿no? Uno que lo descubrió haciendo sus aberturas a los cadáveres, ¿no es cierto? Que vio esa trombosis y esa dilatación de la vena ilíaca, y otro lo descubrió los síntomas. Entonces ahí por eso fusionaron, ¿sí? Entonces ese síndrome compresivo. Y ahí está la explicación, lo leen ustedes en casa, quizás ya lo han leído, hay unos diagnósticos, ahí está la ecografía, inclusive tenemos la fisiopatología de la formación de la trombosis, ¿no es cierto? Pero después, ¿por qué lo único que estamos poniéndolo, digamos, ¿qué te puedo decir? En contexto, por el hecho de que tenés que evaluar las ilíacas frente a un trasplante renal, ¿no? Y de repente me topé con un Mike Turner, solamente por eso lo estamos poniendo, pero no corresponde, ¿no es cierto?, a nuestra aula de Doppler abdominal, no corresponde, pero bueno, lo pusimos ahí como un adicionante, léanlo, listo, y tengan en cuenta que podríamos quizás cuando estemos haciendo la evaluación de la ilíaca toparnos con un Mike Turner, ¿sí? Miembro inferior, ok. Vámonos directamente hay unos índices, se van a fijar, ¿no es cierto? Hay unos índices, ¿sí? Ahí está la ilíaca, ¿no es cierto? Ahí está comprimida, aquí está el hueso, aquí está comprimido, ¿no es cierto? Y hay unos índices, intenosis mayor a 2.5, si da más de 2.5 entonces se confirma síndrome de Mike Turner, como siempre, a nivel de la lesión, ¿no es cierto? Y lejos de la lesión, y se hace una división, ¿no es cierto? Y si da más de 2.5, confirmado Mike Turner, ¿no? Entonces eso, lo mismo se está haciendo acá y así. Esto lo leen bonito en casa, hay unos 2 o 3 índices, ¿sí? Vamos a hepático de una vez.